Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 12. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a comenzar el programa dando gracias siempre a las personas que participan en las distintas asambleas de ciudadanos. Seguimos ininterrumpidamente. Ya llevamos más de 200 asambleas de ciudadanos. Y anoche nos correspondió en el sector de la Carabobo, parte alta por la iglesia San Pedro. Bueno, ahí se hizo una excelente asamblea de ciudadanos y posteriormente hicimos otra en los edificios que están al lado del Barata. Excelente participación las dos. La gente definitivamente interesados en conocer los pormenores de dos eventos que son importantes, la constituyente y por lo inconstitucional que resulta y su pretensión de imponer el Estado comunista, y por supuesto la consulta del próximo domingo, que es la base de la naturaleza de la democracia, la consulta al pueblo. Bueno, darle las gracias también a todas las personas que apoyan el programa, a todos ustedes. Ustedes son la razón fundamental de este programa, los oyentes. Pero comenzamos entonces indicando que el propio gobernador del estado ha dicho que quien deje de votar en la constituyente no tendrá acceso al DICON. Bueno, si ya empezaron a decir esto, no tenga usted la menor duda que después dirán si el que no vota no va a tener carné de la patria, no tendrá CLAP, y entonces esta declaración del gobernador revela el carácter poco democrático que tiene esa consulta. Revela que están perdidos, revela que la gente no quiere ir, revela precisamente que la gente no los acompaña en esta empresa de convocar una constituyente que por demás es inconstitucional. Entonces se ha inventado una fórmula que pretende chantajear al venezolano, y es ahí donde el venezolano tiene que decidir. Si se deja chantajear ahorita, vivirá chantajeado toda la vida. ¿Por qué? Porque dice el gobernador, quien deje de votar en la constituyente no tendrá acceso al DICON. La otra semana dirán no tendrá acceso al CLAC y después dirán no tendrá acceso a la luz, al agua. Vale decir, el libre albedrío es esa posibilidad que usted tiene de decidir lo que usted considere es lo correcto y lo justo. Pero si otra persona viene a sustituir su libre albedrío y lo obliga por presión y ya no por su convicción de que genere un voto que usted no quiere hacer, si usted se deja presionar, lo van a seguir presionando y chantajeando de forma permanente. Para ello se inventaron el tema de que se financia el terrorismo con el uso de las divisas de la subasta del Banco Central de Venezuela. Bueno, ese, este es el tema de vivir en el cuento. Fíjese que inventaron el cuento de la guerra económica. La guerra económica que se imaginó Chávez, que nunca pudo ganar, por cierto, y que continuó y que esa guerra la continuó Maduro y no la ha podido ganar. Esa guerra ha durado más que las dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial. Esta guerra que no ha podido ganar ni Chávez ni Maduro lleva 18 años. Pero antes, paradójicamente, había de todo, al venezolano no le faltaba nada, y a partir de que empezó la guerra económica, que fue la persecución contra empresarios y comerciantes, productores agropecuarios, productores de carne, de leche, etcétera, cuando empezó esa persecución contra todo el sector productivo venezolano, las cosas desaparecieron, pues se perdió el trabajo, surgió la escasez y apareció el sistema de racionamiento que, como en Cuba, se implementa en Venezuela. Entonces, si usted hoy se deja chantajear, va a durar chantajeado toda la vida. Y esta propia declaración de Bielma revela que si apelan al chantaje es porque la gente no va a ir a acompañar el establecimiento de una constituyente que por demás lleva el mandato de hacer la constitución comunitaria, vale decir, la constitución que declara el Estado comunal y con ello
la constitución que declara el Estado comunista en Venezuela, declarando la nación como socialista. Bueno, pero quiero también entonces indicar lo siguiente. ¿Cuáles son las preguntas del próximo domingo? Porque como Maduro no convoca al pueblo a consultar si quiere o no constituyente, si quiere o no constitución comunista, la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, convoca al pueblo a una consulta para que el pueblo opine sobre si quiere o no estas cosas. Vamos a ver cómo son las preguntas. Primera pregunta del 16 de este domingo. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. ¿Cómo se vota? Sí, sí la rechazo. Segunda pregunta. Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se vota? Sí, sí voto a los efectos de demandar a la Fuerza Armada Nacional y a los funcionarios públicos obedecer y defender la actual Constitución bolivariana, la de 1999. Tercera pregunta. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres, transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional? Sí, votando, marcando su voluntad en el sí, ¿verdad? En las tres preguntas estará usted estableciendo el nuevo parámetro que tiene que ver con la ruta que tiene que seguir Venezuela para recuperar la calidad de vida, la nueva ruta política para que dirigentes políticos, Asamblea Nacional, Fuerza Armada, funcionarios públicos entiendan que ese mandato de conformidad con el artículo 70 de la Constitución es obligante para todos los funcionarios públicos y de esa manera entonces poder decir el pueblo venezolano se manifestó rechazando la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro por inconstitucional y entonces cuando preguntan ¿rechaza usted esa Asamblea Nacional Constituyente? Sí, ¿verdad? Entonces en todas las preguntas hay que contestar sí. Bueno, insistir, hágalo de forma libre, espontánea. Recuerde que la sola presencia en la participación constituyente que hace Maduro, la sola presencia, ahí no tiene posibilidad ni siquiera de votar nulo, no tiene ni siquiera la posibilidad de votar nulo, vale decir, aquel que le han dicho que vaya y marque dos veces y sale nulo, eso es mentira, en el 30. Pero ahorita el 16 usted va con clara conciencia de lo que tiene que hacer y su participación va a ser determinante porque es el pueblo consultado acerca de lo que se quiere y se tiene que hacer. Bueno, en Venezuela llevamos 18 años de un movimiento revolucionario de carácter comunista, que es una revolución de tracto sucesivo, vale decir, capítulo por capítulo, y han venido entonces imponiendo su modelo. Ese modelo que han venido imponiendo pasa por ir quitándole al venezolano sus derechos y entonces cuando le van quitando los derechos lo van haciendo que esté en el habituamiento de lo anormal hasta que se le haga normal. Una de las cosas que caracteriza y diferencia los modelos económicos y políticos es el tema de la propiedad privada. La propiedad privada en Venezuela ha existido en las constituciones de toda la vida, de toda la historia. Desde que hay constituciones en Venezuela existe propiedad privada reconocida. Los modelos económicos liberales tienen fundamento en, en la propiedad privada, en la libertad económica, pero existen otros como el comunismo donde la propiedad privada no existe. Si ya el gobierno nos ha quitado el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a tener salario digno, nos ha quitado el derecho a la vida cuando nos quita el medicamento del que necesita para vivir y no lo consigue, nos ha quitado el derecho a la salud, nos ha quitado
el derecho a tener una moneda estable, fuerte, nos ha quitado muchos derechos. Estos solamente para graficar los que tienen que ver con la calidad de vida del venezolano de forma directa. Pero hay otro derecho de propiedad, hay un derecho de propiedad que está vigente en la Constitución, pero que viene siendo golpeado de forma sistemática por la acción del gobierno. En las leyes del sistema económico comunal se establece que la propiedad social, esa propiedad social va a ser la columna vertebral del modelo económico del Estado comunal. Ahora bien, la propiedad social te quita lo que la propiedad privada te entrega. La propiedad privada te entrega la posibilidad de disponer de los bienes, pero si ya no puedes disponer es porque ya no es tuyo, ya no eres propietario. Así como entonces el gobierno ha venido liquidando derechos individuales y derechos económicos, así ha venido haciendo también con la propiedad privada. Ha venido golpeando el respeto a la propiedad privada. En ese sentido, existe el Observatorio de Gasto Público. Este Observatorio de Gasto Público ha preparado un estudio por segundo año consecutivo sobre el tema del respeto a la propiedad privada. Esto es un índice internacional de derechos de propiedad 2017. Venezuela, en ese estudio, se ubicó en el puesto número 126 entre 127 países, solo por encima de Yemen, lo que convierte a Venezuela en Latinoamérica en el país que menos respeta la propiedad, y este es un aspecto esencial dentro de la libertad económica y determinante, por supuesto, en la generación de riqueza. Vale decir, Venezuela está de penúltimo en el respeto al tema del derecho de propiedad. La evaluación forma parte de un estudio que se realiza, como ya les dije, anualmente por el Centro de Divulgación Económica del Conocimiento CEDICE. De hecho, la encargada de realizar y presentar el informe 2017 es la coordinadora del Observatorio de Gasto Público de esa organización. Para realizar esa investigación se toman en cuenta tres componentes esenciales: entorno legal y político, derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual, y el puntaje máximo a obtener por cada país era de 10, mientras que el promedio mundial fue de 5.36, Venezuela obtiene un puntaje de 3.05. En entorno legal y político fue el componente en el que Venezuela resultó peor evaluado, 1.67, lo que fue en contravía del crecimiento que hubo en toda la región latinoamericana en cuanto al respeto de los derechos de propiedad. A nivel mundial, es Nueva Zelanda el país que obtuvo la mayor calificación, mientras que en Latinoamérica es Chile el país que obtiene la mejor calificación en respeto de los derechos de propiedad. Fue el país que obviamente mostró más respeto, más garantías a los derechos de propiedad en el 2017 y se ubica en el ranking en el puesto número 28. Este observatorio incluye la correlación entre el índice de derecho de propiedad y otras menciones socioeconómicas tales como emprendimiento global, alfabetización digital, desarrollo humano, entre otros. Se incluyen estudios emblemáticos, por ejemplo, como el caso del análisis del sector energético, derecho de propiedad, y todo esto pues tiene que ver entonces con este tema de derecho de propiedad. Entonces, se lo pongo en la mesa de su análisis para que aprecie que, si bien es cierto, en el comunismo no existe derecho de propiedad porque existe propiedad social, así como hemos venido perdiendo derechos a lo largo de 18 años de revolución comunista en Venezuela, el derecho de propiedad
es uno de los más golpeados por el gobierno, vale decir, de 127 países evaluados, Venezuela está de 126, solamente por encima de Yemen, y eso le indica la pérdida de respeto por el tema de la propiedad privada. E indica, como dicen, muestra las costuras en contra de la propiedad privada, y con esto afirmo que si se llegase a producir, Dios no lo quiera, esa asamblea constituyente para declarar el Estado comunal, pues obviamente, si de 127 países evaluados estamos de 126, porque poco respeto le tenemos al tema del derecho de propiedad, pues eso es lo que va a terminar sucediendo, derivado de que en las leyes del Estado comunal y en particular en la ley del sistema económico comunal, existe la propiedad social y no la propiedad privada como columna vertebral de la economía, como columna vertebral del crecimiento económico de los ciudadanos. Le dejo entonces esta prueba mayor estadística, ¿verdad?, de que el gobierno no respeta la propiedad privada. Bueno, ¿a dónde tiene que acudir usted para hacer su manifestación de voluntad? Los puntos soberanos, ¿dónde quedan? Tome nota. En la Concordia, en la cancha de la unidad vecinal, en el Colegio de Médicos, en el estacionamiento de la Iglesia del Rosario, frente a la Iglesia Jesús Obrero, Rómulo Gallegos, frente a la bodega El Fulanito, estacionamiento de la Capilla Santa Rosa de Lima, en Pedro María Morantes, frente a la Iglesia El Ángel, en la cancha de Quinimarí, en el Colegio de Ingenieros, en el estacionamiento de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, en la Parroquia San Juan Bautista, puede hacerlo en Azogata, Casa Sindical, en Sorca, 200 metros más arriba de la Bomba, en la Capilla Velatoria de Puente Real, en la cancha de Los Teques, Avenida Ferrero Tamayo, Parque San Miguel, en San Sebastián, Parroquia San Sebastián, cancha de Barrio del Río, cancha del Guzmán Blanco, en Francisco Romero Lobo, en la Plaza Bolívar de Macanillo. Eso va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde que usted puede ir a manifestar su voluntad en cualquier punto soberano. Vale decir, si usted vive en Caracas y está en San Cristóbal, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Si usted es de un municipio, Ayacucho, García de Evia, Jáuregui, Fernández Feo, y está en San Cristóbal, puede hacerlo en San Cristóbal. Vota con la cédula de identidad vigente, vencida o con pasaporte. Pueden votar las personas, pueden manifestar su voluntad las personas que hayan cumplido 18 años o que lo cumplan el sábado antes del día 16. ¿Qué otra cosa es importante que sepa? Eh, Tarda 40 segundos la manifestación de voluntad. ¿Qué es importante hacer? Salir el domingo y quedarse. Después de manifestar su intención, su opinión, quedarse en los lugares. Una de las cosas que es importante en este proceso es la manifestación de las personas en la calle, que por demás aspiramos que sea alta esa participación. A mayor cantidad de personas, el resultado y el impacto de carácter político será definitivo. Si van 14 millones de venezolanos en todo el país a manifestar su opinión, pues ese resultado se convertiría en un plebiscito contra Maduro, ¿verdad? Por otro lado, si van 14 millones de venezolanos, 8, 7 o 10 millones de venezolanos a expresar que rechazan esa inconstitucional convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, esa sola manifestación deslegitima esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Por demás,
es importante destacar que la participación de las personas es definitivo en este proceso. Venezuela está en una anarquía y en una confusión global. ¿Qué se requiere? Se requiere que la soberanía popular se manifieste. ¿Quiénes somos la soberanía? Cada uno de los venezolanos. Si nos manifestamos frente a tres preguntas y ese resultado mayoritariamente determina que se debe ejercer una conducta política en orden a un lineamiento determinado, eso es lo que hay que hacer. Porque el problema es que aquí no se le está consultando al venezolano lo que hay que hacer. Al venezolano no se le está consultando. Maduro convoca a una constituyente pero no consulta al pueblo. ¿Qué hace la Asamblea Nacional en uso de sus facultades constitucionales? Le extiende una consulta. Y quiero aclarar, una consulta no es lo mismo que un ejercicio electoral. En este caso estamos en presencia de una consulta. Vamos a escuchar la opinión expresada en esas papeletas. No estamos eligiendo a nadie. Por eso es que este proceso no lo puede controlar un Consejo Nacional Electoral que por demás los venezolanos y los poderes públicos, como el caso de la Asamblea Nacional, lo desconocen. Lo desconocen. Entonces, es una consulta. Ahí lo que se va es a escuchar la opinión suya por vía de marcar en esas tres preguntas las respuestas, que dicho sea de paso, tiene que valorar la respuesta de tal suerte que cuando le preguntan, ¿usted rechaza la convocatoria ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente? Pues usted va respondiendo sí. Cuando en la segunda pregunta, ¿usted considera usted que la Asamblea, que la Fuerza Armada debe, igual que los funcionarios públicos, hacer cumplir y respetar la Constitución del 99? Sí. Entonces va marcando sí en cada una de las alternativas. En este proceso de deterioro en el que está Venezuela, es importante destacar la tercera pregunta, porque la tercera pregunta marca el rumbo de por dónde tiene que actuar el país. Cuando se pregunta, eh, ¿apoya usted el nombramiento de unos nuevos poderes públicos de conformidad con la Constitución de 1999 y la conformación de un gobierno de unión nacional? Y usted responde sí, pues está marcando usted, está determinando el piso, la legitimidad de la actuación política posterior, está dándole usted la legitimidad a la oposición, a los sectores institucionales del país para que atiendan el llamado que le está formulando la sociedad porque está siendo consultada. Entonces, estamos en presencia de una manifestación de voluntad a donde usted tiene que ir, pero tiene que quedarse. Es una acción de resistencia, es una acción pacífica. Bueno, eso es lo que quería comentarles por este lado. Por otro lado, vuelvo a insistir en el caso del joven que en el Liceo Simón Bolívar le han negado el derecho a grado y esperemos que las gestiones que hace el defensor del pueblo sean para restablecerle el derecho de que pueda optar a su grado en el día que está previsto que se haga la entrega de títulos. Porque otra de las cosas que me enteré hoy es que obviamente en ese acto, que donde estaba el estudiante en el Liceo Simón Bolívar, la directora cargaba en el brazo un brazalete del 4 de febrero con la bandera de Venezuela y el 4 de febrero. Y entonces, ¿acaso ese es un símbolo patrio, la bandera con el 4F? Y entonces, por supuesto, el muchacho con la indignación, pues volteó la bandera en signo de protesta también. Entonces, ¿cómo es que al estudiante le van a prohibir el derecho a grado por haber volteado la bandera si es que la directora tenía el brazalete con el 4F, como si eso no fuese también más que un irrespeto, porque fue
un intento por demás de golpe de Estado a quien le está haciendo la apología, que es precisamente al alzamiento militar. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, agradeciéndole a todas las personas que han participado en nuestras asambleas de ciudadanos. Mañana vamos a tener un trabajo arduo porque vamos a hacer unas caminatas en Puente Real y La Ermita, y hoy vamos a tener un trabajo arduo también porque lo empezamos desde muy temprano, vale decir, hoy tenemos 5 asambleas de ciudadanos y aspiro contar con una amplia participación y asistencia. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Que la preciosa sangre de Cristo nos selle, nos cubra y nos proteja. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.